vivimos, la situación de San Cristóbal y otras situaciones que hemos vivido en el país que han dejado resultados lamentables psicológicamente para la nación, para las familias que lo enfrentan, nos conlleva a nosotros a tener esta conversación con Angelina Sosa Lovera, psicóloga clínica y directora del Instituto de Salud Mental y Telepsicología, con la intención de buscar herramientas y conocer métodos que nos permitan a lo que estamos haciendo este trabajo, a quienes están de lleno en el centro de donde ocurrió la tragedia, poder ayudar a las víctimas, a los familiares, a quienes trabajaban ahí y a todo el pueblo de San Cristóbal que hoy enfrenta una situación sumamente difícil. Buen día y bienvenida. Hola, muy buenos días, muchas gracias. Bueno, pues la situación que aconteció en San Cristóbal nos ha sacudido a toda la población dominicana, evidentemente, y algunas son las reacciones emocionales que solemos ver en personas que han sobrevivido a un impacto como este o a personas que de alguna manera han estado expuestas a este evento traumático. Dígase, no solamente las personas que estuvieron en la zona cero cuando ocurrió la explosión, sino también personas que participan de grupos de apoyo, como los bomberos, la policía, el personal médico, también un personal que está muy expuesto a tener reacciones emocionales considerables, producto de estas situaciones. Y de salud. Tenemos ya un bombero afectado de manera, bueno, tiene neumonía, hubo que ingresarlo, entonces yo creo que todo el mundo como que sufre, incluyendo lo que estamos haciendo también el trabajo de informar, porque nosotros manejamos una serie de datos e imágenes que muchas veces la población no ve, pero sí que nos afectan directamente. ¿Cuál es el proceso que debemos llevar al momento de informar, al momento de ser solidarios, al momento de acompañar a las familias afectadas en una situación tan traumática como esta? Sí, bueno, lo primero es que las personas tienen que reconocer una serie de sentimientos y emociones que pueden experimentar y que no es lo común. Se observan personas que comienzan a tener dolor en el pecho, taquicardias, dolores fuertes del cuerpo, o que de repente les falta el aliento, les falta el aire, sentirse con dolores, comienzan a tener problemas de sueño, así sea por falta del sueño o así sea que están durmiendo más de lo habitual o que están teniendo pesadillas vinculadas a algún evento traumático o al fallecimiento de algún familiar. Estas son algunas de las reacciones que podemos encontrar en eventos como estos. Personas también que van a tener ataques de ansiedad, o ataques de pánico, que de repente tienen temblores en el cuerpo, taquicardias, dolor muy fuertes en el pecho, y cuando le hacen todos los exámenes cardíacos se dan cuenta que no tienen nada. Esto es muy típico de situaciones como estas. También es importante que en las familias comiencen a hablar de qué hacer en una situación de emergencia. Por ejemplo, ¿cuáles son los puntos de encuentro en la familia si ocurre algo, dónde nos encontramos, las personas de contacto, empezar los hijos y las hijas a aprender los números de teléfono? Porque sí, se nos ha olvidado con el uso del teléfono, sin embargo es importante porque ante una situación de emergencia como esta, lo primero que tú tienes que proporcionar a las autoridades es la información de contacto. Yo solamente, y ahora que usted dice eso, yo creo que de verdad nosotros deberíamos hacer ese ejercicio, porque antes... Uno se sabía los números. Tú te sabías, yo me sé todavía el primer número de teléfono de mi casa de Cotuí cuando yo era una niña, pero ahora yo me sé solamente los números de teléfono de memoria de mis hijos, porque todos terminan, lo de mi casa parecen una flota. Al terminar todos iguales, el mío y el de ellos dos, pero no me pregunte otro número de teléfono. Lo normal no es que nosotros llamemos al 911. Así es, pero cuando estás ante un evento como este y estás frente a un personal médico o a un policía, tienes que dar alguna información. Por ejemplo, una persona, un hombre de tal edad, que reside en tal sector, y algún nombre de un familiar o un teléfono del contacto. Inclusive para los más jóvenes esto es importante, porque cuando ocurre un evento traumático hay una huida. Es natural la reacción de la huida de las personas, de que salen corriendo hacia cualquier lado. Entonces, tener un contacto, saber información, dónde vivo, dónde estoy, quién es la persona a quien llamar en situación de emergencia es muy importante. Otro aspecto que... Pero eso nada más lo tenemos en el teléfono. Sí, eso y es si perdemos el teléfono,
Sí, por eso es importante aprenderse algún número y nombre de las personas. Por ejemplo, en este caso, San Cristóbal. Ay, Dios mío. Nosotros que venimos de una pandemia, que fue algo que nos tocó emocionalmente, pero esto que fue un evento que nadie lo esperaba, algo que ocurrió de manera espontánea. ¿Cómo acompañar a la familia, a esa persona que Pudo haber perdido un miembro. no le perdió un miembro, por ejemplo, pero a aquella persona que todavía no le han entregado el cuerpo de ese familiar que fue levantado y que todavía no ha sido identificado? ¿Cómo acompañarlo? Y que las autoridades dicen que se puede tomar un proceso de hasta 6 meses. Así es. En toda situación como esta dolorosa hay un proceso de duelo natural que hay que permitir. Muchas personas nos llaman y nos dicen eso mismo, ¿qué hago? ¿Qué vamos a hacer? Y nosotros lo que decimos es, esta persona necesitan un amigo, una amiga, necesitan un familiar, un compañero, una persona que esté allí. Esto es lo primero. Al inicio lo que la persona necesita es sentirse apoyada por sus demás familiares, por sus amigos, por sus vecinos, porque es natural que una persona que haya tenido una pérdida se sienta mal, se sienta triste, y cada persona se va a sobreponer a esta pérdida en la medida que mejor pueda hacerlo. Ahora bien, los psicólogos, ¿qué hacemos? ¿Qué recomendaciones damos? Decimos, es bueno hablar de lo que ocurrió. Es bueno decir cómo yo me sentí, cómo yo me siento ahora. Es bueno expresarlo, pero que sea natural. No puedo hostigar a mi familiar o a mis amistades a obligarlo a que diga, sino permitirle que de manera natural pueda expresar lo que vivió, lo que sintió. En el caso de los niños, a través del juego, de los dibujos, pero el no hablar nada, el no querer expresarlo, el hacernos creer que no ocurrió nada, no es sano. No es sano emocionalmente porque algo que ocurrió en nuestras vidas está ahí. No podemos cambiar el pasado. Lo que tenemos es que aprender a vivir el presente con ese dolor y de la mejor manera posible. Angelina, un proceso natural como la muerte, nadie está preparado. Y para nosotros, y yo lo digo en el término de lo que somos del campo, nosotros estamos educados para enterrar a nuestros muertos. O sea, tú lo crees, tú lo validas cuando puede darle cristiana sepultura. Así fue que nos criaron. Esas personas que su cuerpo no aparece, que sus familiares no tienen ni siquiera noticias, que muchos se amparan hasta que no vea su cuerpo, para mí está vivo. Esa esperanza en que Dios pueda hacer algo. ¿Cómo manejarlos? Porque este es el problema ahora de San Cristóbal. Sí. Y nosotros nos estamos centrando en las familias. Pero yo creo que San Cristóbal completo va a tener de alguna u otra manera que recibir ayuda. Así es, así es. También coincide con los niños que ahora empiezan la escuela. Y quizás la tragedia no fue mayor porque no que hay centro educativo cerca. No hubo centro educativo activos ahora mismo. Entonces todo eso hay que trabajar. Con las familias que aún no tienen un ser querido y que no han podido vivir ese proceso de enterrar a sus seres queridos y demás, va a tomar un poquito más de tiempo, por supuesto que sí. Y esta familia necesitará un acompañamiento especial del personal de salud mental, psicólogo, psiquiatra en algún momento. Hay una serie de ejercicios que se hacen con las personas dependiendo de las habilidades de cada uno de ellos, que tengan las familias. Algunas familias tienen fe religiosa, esto es un protector, esto es bueno para ellos. Sin embargo, hay una realidad, los psicólogos no tenemos una varita mágica que le decimos, toma esta pastillita o el psiquiatra y te va a sanar, ya no te va a doler el no haber encontrado a tu familiar. Porque es que es muy impreciso la realidad de cada quien, como lo está viviendo, y como bien has dicho, es un proceso que la persona necesita cerrar. Va a implicar un acompañamiento especial a estas personas, sobre todo en estas personas que tienen hijos, que han dejado hijos en la orfandad,
porque en los hijos pueden tener repercusiones importantes de salud mental, como depresión, ansiedad, inclusive algunos signos de suicidio, de los niños, los más jóvenes que no comprenden y dicen, mi mamá murió, mi papá murió, quiero irme con mi mamá, quiero irme con mi papá, pero no entienden el concepto a veces de la muerte y lo ven como una salida ante ese dolor, ese sufrimiento. Entonces, hay que tomar señales, hay que darle seguimiento a estas familias. A propósito de ese seguimiento, y yo sé que cada caso es muy particular, porque hay que estudiarlo, pero he visto que, por ejemplo, no recuerdo si es el Colegio de Psicólogos que envió parte de sus miembros a asistir a las familias. También Salud Pública ha creado una unidad especial de seguimiento. Pero como nosotros somos tan sui generis en este país que iniciamos algo por salir de paso, por salir del momento, o se crea esta unidad especial, pero dura una semana, o dura un mes, o dura 2 meses. Dentro de su experiencia, ¿qué tiempo debería acompañarse a estas familias para asistirle? Si es esperar que esa familia o los miembros de esta familia vayan a la unidad, o la unidad, miembros de esa unidad que vayan a cada una de esas casas. ¿Cómo sería? En el caso en salud mental se llama apoyo psicosocial en emergencias. Y desde el Ministerio de Salud Pública, que es miembro del COE, hay un equipo de una psiquiatra allí, que es parte del COE, y hay todo un equipo de salud pública de atención en emergencia, el apoyo psicosocial. Y diferentes instituciones han apoyado en este sentido, desde el Colegio de Psicólogos, universidades públicas y privadas, otras organizaciones. La organización que yo represento estamos apoyando a la parte de educación, con el MINER, con la Dirección de Orientación y Psicología, para lo que es el retorno a la escuela de los niños, de profesoras que han perdido familiares, hijos allí, de la parte docente. O sea, el docente se está preparando para empezar la escuela y ahora ha tenido que interrumpir este proceso por esa tragedia en San Cristóbal. Entonces, en cuanto al seguimiento, es que hay 2 vertientes. ¿Qué ocurre en realidad? Hay un proceso que es el de apoyo que se está brindando ahora, sin embargo, no puede dejar de tomarse que progresivamente seguirán secuelas de este evento. Personas que no tuvieron manifestaciones ahora, pero posiblemente luego vamos a tener manifestaciones y aumentan los casos de salud mental posteriormente. Ahora mismo se ven las crisis, que son los ataques de ansiedad y de pánico, pero posteriormente entonces hay repercusiones como depresión, conducta suicida, aumento de consumo de alcohol, problemas de lesiones, autolesiones y hasta problemas de aumento de conducta suicida. Tal cual vimos con el COVID, que posteriormente pues aumentaron esos problemas de salud mental, inclusive violencia, agresividad, y por eso pues tiene que recibir un acompañamiento de la comunidad y posteriormente, si se observan aumentos de estas reacciones, pues también brindarle la atención pertinente. Y discúlpame ahí, porque no quiero que se me pase esto, como hablamos del seguimiento. Ha influido, por ejemplo, el caso de San Cristóbal, que es un caso sui generis, una explosión en una armería. Y esta segunda explosión, ¿eso tendrá algún tipo de influencia psicológica? De que la gente entonces... Porque es la segunda explosión en San Cristóbal. En San Cristóbal, o sea, ya una provincia o un municipio cabecera con 2 explosiones. Lo que pasa es que el polvorín estaba lejos, no estaba tan cerca. Estaba relativamente cerca. Sí, pero no afectó de la manera que afectó. Un solo muerto. Sí. Un solo muerto en el polvorín. Cuando una persona está expuesta a eventos traumáticos frecuentes, sucesivos, así sea por televisión, o sea, las personas que están frecuentemente solamente viendo noticias negativas y de alto impacto emocional, pues claro que esto va a tener una repercusión emocional en las personas. Entonces, de las cosas que se recomiendan a las personas es que disminuya las noticias que tengan un impacto negativo hacia ellas. Ya usted sabe que ha ocurrido un hecho traumático, bien, eso le afecta, pues deje de consumir ese tipo de información porque va a seguir haciéndole daño. Llega un momento que hasta nosotros, claro, los periodistas están muy expuestos. Debemos hacer un stop. O sea, hay una hora del día ya que tú no debes, y eso es la recomendación profesional de los que trabajan la conducta de la salud. Pero a mí me preocupa el fenómeno atmosférico que viene. Sí. O sea, no nos hemos, y sobre todo San Cristóbal, no nos hemos recuperado. Hace apenas una semana hoy y ya mañana estamos expuestos a un fenómeno atmosférico. ¿Cuál sería la reacción para San Cristóbal sobre todo? Sí. Aunque el país entero está en alerta,
la condición de ellos es especial. Claro. Su situación emocional es muy distinta a la de nosotros. Sí. Yo, cuando vi la cantidad de agua que va a caer, me declaro que estoy en el grupo de personas traumatizadas por el 4 de noviembre. Sí. Yo no tuve forma de llegar a mi casa. Yo tuve ya lo último que es pararme en una estación de combustible en la 27 a esperar que yo pudiera encontrar una zona por donde irme a mi casa. Me imagino aquellas personas que los vehículos se le ahogaron, que perdieron familiares, que las casas se inundaron. Entonces, ¿cómo vamos a manejar esta situación? ¿Cuál es la recomendación a las autoridades? Bueno, lo primero es que las autoridades de salud, de emergencia de salud, tienen que tomar en cuenta las inundaciones mezcladas por todos los químicos y todos los desastres en esta zona que puede producir otras condiciones ambientales y físicas que pueden hacer daño a las personas. Entonces me imagino que ya las autoridades sanitarias, el área de epidemiología de la Dirección Provincial de San Cristóbal, pues estará tomando las medidas precautorias sobre esto, consideraciones en este sentido, ¿verdad? En este aspecto. Lo primero es salvar la vida. Y en este sentido, hacer caso a las informaciones de las autoridades de emergencia, personas que están en las zonas vulnerables, como bien se ha dicho, que tienen que tomar medidas, así sea irse a un lugar donde estén más protegidos. Y señores, no hay que ir para la calle si no es una obligación. O sea, hay que salvar la vida en el sentido de que primero es la protección. No puedo hablar de salud mental si primero no estoy vivo. Sí. Si no estoy Entonces, esto es importante, hay que hacer caso. Ya hemos visto de que aunque estemos viviendo en una zona que decimos, aquí no se entre el agua, no tengo riesgo, sin embargo, no es nada más en mi casa, es en mi entorno. Vimos en noviembre cómo el entorno se inundaba. Y yo iba para una zona confortable, iba para una vivienda confortable, para una zona confortable. No había forma de llegar. Sin embargo, exactamente, personas que iban camino a su zona confortable perdieron la vida. Sí. Sí, un hecho trágico, tremendo. Y yo siempre, entonces hay que tener precaución. El 4 de noviembre me dejó marcada por un señor que salió a buscar a su hija. Yo me identifiqué, mis hijos son grandes y yo hubiese tenido un hijo pequeño, yo creo que yo paro mi vehículo y me voy a pie, porque cada quien se identifica con el valor que le da a las cosas. Pero al mismo tiempo me acordé que cuando tú vienes de pueblo, la gente se conoce. Tú llamas al vecino, ayúdame, búscame, pero cuando tú tienes una situación como se presentó ese día, quizá la reacción es como cuando van a atracar. Tú dices, ¿por qué no le entregaste todo? No, cada quien reacciona diferente. No quiero terminar, Angelina, esta conversación sin hablar de las nuevas herramientas que existen para tratar este tipo de situaciones que vivió San Cristóbal. Esas personas que no pudieron despedirse, yo quiero saber si sistemas o formas como constelaciones, que está muy de moda, incluso se han hecho series para que la gente sepa cómo pasar situaciones del pasado o cómo despedir a una gente. ¿Eso funcionaría para ellos? Bueno, yo no sé si constelaciones, porque yo estudié ciencia, ¿verdad? Digo el tema constelación porque todo el mundo sabe que el que esté en esto y lo ha podido ver en serie, son temas que se trabajan también. No se trabaja a nivel psicológico. Lo pregunto para saber si son herramientas. Recuerdo un equipo de comunicaciones de un canal hermano que hizo una despedida a un compañero de trabajo que no pudieron. Claro, él estaba en un ataúd, pero fue la forma que se utilizó. Entonces, por eso hago la pregunta. Claro. En las familias hay símbolos que son importantes. Hay familias que son afines con ciertas religiones, allí se hacen memoriales, despedidas, o se pueden escribir cartas o mensajes que de alguna manera sirven para expresar a ese familiar, a ese ser querido, esos sentimientos, esas emociones positivas que se tenían hacia él y hacia ella. Y eso es sano, eso es muy sano, ciertamente. Claro, la familia en muchas ocasiones necesita un acompañamiento profesional porque a veces hay emociones que se desbordan y pues para esto los profesionales sabemos cómo manejar la situación, que cada una es diferente, pero decimos, expresar lo que siento, hablarlo, expresar mis emociones. Cuando yo hablo, me libero. Cuando yo hablo, ya estoy dando mucho más de mí, estoy sacando esas cosas negativas que siento. Que podríamos hacer hay familias que pudieran hacer un simulacro, una despedida de esas personas, sería lo más sano, porque al inicio de la conversación yo le preguntaba, para mucha gente, y lo he escuchado de gente que ha vivido la situación,
yo quiero despedir, o sea, yo quiero enterrar a mi muerto. Claro. Lo más importante entonces sería llegar a un acuerdo familiar con un profesional y hacer el proceso de despedida. Ese puede ser. Una vez se pone de acuerdo la familia, van a pues, ponerse de acuerdo para que todos los miembros participen sobre las decisiones que se van a tomar y las acciones que se van a hacer en ese sentido, y una de estas pues puede ser favorable para las familias. Y en el caso, por ejemplo, de todo ese equipo, ese despliegue de bomberos, miembros del COE, Defensa Civil que participaron, que estaban salvando vidas, pero también levantaron cuerpos. Sí. Hay que atender al que atiende fragmentados. también. O sea, ¿qué hacer con este bombero, con este miembro de un equipo de rescate que tuvo que unir partes de cuerpo para levantarlo? ¿Qué hacer con esta? Y sostener, Daniela, a muchos de sus familiares. Los médicos incluso también. Yo vi a una señora que como decimos en el campo, se reguindó de un bombero y yo quería meterme al televisor y ayudarla, pero era que no tenía opción. Así es. ¿Cómo se trabajaría El personal de atención a la emergencia necesita siempre apoyo. Algunas de las técnicas que se utilizan es tener sesiones de descanso recurrentes en el personal, y en las sesiones de descanso y hacer algunas intervenciones de grupo con ellos que les sirvan de desahogo, pues para recobrar energías y este tipo de cosas. Y posterior a todo su proceso de trabajo físico intenso que tienen, pues luego hay unas sesiones de seguimiento que se da especialmente con el personal de apoyo. Y esto es muy importante. Yo se lo digo porque aquí la gente entiende que estos equipos son autómatas. Sí, son gente que no siente. Primero, porque quizás no lo utilizamos todos los días con esa frecuencia. Pero ante una emergencia lo llamamos. Pero ante una emergencia son las personas que se colocan para cuidarnos y salvarnos a nosotros. Pero entonces no le damos el tratamiento, porque ese bombero o ese miembro de la Defensa Civil o del Centro de Operaciones de Emergencia realizó una labor que fue temporal y de ahí se fue a su cuartel. Pero nadie lo atiende. A mí me gustó una frase que usted dijo, porque se da incluso con pacientes terminales, se da con situaciones familiares, atender al que atiende. La gente se pierde, solamente pregunta por el enfermo y no se toma un minuto para saber si el que está cuidando está bien, si se siente bien, si puede con esa carga emocional que deja atender a un paciente. Entonces, en algún momento deberíamos nosotros tener herramientas, qué sé yo, quizás conocer algunas de las técnicas que sean fáciles de ustedes para a nivel familiar poder acompañar a esas personas que cuidan. Así es, con estos equipos de emergencia hay manuales, hay guías de la Defensa Civil Internacional, de Cruz Roja Internacional, de apoyo especializado al personal de emergencias. Y esto es muy importante. Algo sí es que no debe ser nada más después de la emergencia, tiene que ser frecuentemente, porque hay que dotarlo de habilidades y herramientas personales también que le permitan hacer frente cuando vayan a tener una emergencia. O sea, la capacitación para este personal tiene que ser recurrente, no nada más en proceso de emergencia. Bueno. Y nosotros deberíamos quizás aprender también a no solamente tenerlos pendientes ante un desastre, porque si vemos un fuego, llama a los bomberos, si vemos un accidente, llama a los médicos, pero si es una situación de violencia, llama a la policía, aunque no lo queremos a ninguno muchas veces, no lo valoramos en la medida que ellos se merecen. Antes de finalizar, un mensaje a las familias, a San Cristóbal, a todos los dominicanos, para buscar herramientas que nos permitan ayudar al que lo necesita y a nosotros mismos que hemos de una u otra manera sentido esta situación. Sí, decir que somos seres humanos, que como tal tenemos reacciones y emociones que a veces no nos gustan, que nos hace sentir tristes, y cuando eso ocurre, nosotros es importante hablarlo con otra persona, decirle a otra persona lo que nos está ocurriendo, cómo nos estamos sintiendo y buscar ayuda profesional, que un psicólogo, un psiquiatra, no es cuando estoy loco o cuando tengo alteración del pensamiento, es para cualquiera de nosotros que en un momento necesita una ayuda y herramienta profesional para sentirnos mejor en esos momentos en que el alma nos duele. Así es. Gracias, Angelina, por estar aquí. Como siempre, las puertas abiertas para hacer un canal de información de temas tan importantes como es ese apoyo psicológico y psiquiátrico que muchas veces necesitamos. Bueno, nos vemos mañana si Dios lo permite, mantener
en contacto con nuestro equipo de Telemicro. Ese equipo necesita asistencia. Mantenerse en contacto con nuestra programación. Cada cierto tiempo estaremos informando sobre el trayecto de Franklin, sobre las medidas que tome el gobierno y la atención que debemos poner cada uno de los dominicanos. Atento a meteorología. Nos vemos mañana.